que es política siempre genera conflictos. Pero yo te voy a decir algo, oremos por el candidato que esté acorde a la Biblia, que no esté a favor de la ideología de género, del aborto, de todas estas cosas, y al menos independientemente si Trump es un hipócrita, lo que sea, parece que él está apoyando un poquito más el aspecto cristiano. Entonces, oremos por él, hermanos. La Biblia nos manda que oremos por nuestros gobernantes, oremos por ellos, hermanos. Dice la Biblia, para que vivamos quieta y reposadamente, para que vivamos bien, hermanos, que sean gobernantes justos, para que la bendición de Dios también esté en esta nación. Porque cuando el gobernante es un impío y hace cosas malvadas, viene maldición sobre el pueblo también, hermanos. Créame, en la Biblia está, cuando había malos gobernantes, había pecado en el pueblo, perdían las batallas, Dios se apartaba, no había bendición. Necesitamos la bendición de Dios, necesitamos orar, necesitamos venir a la palabra, y es lo que estamos queriendo, aprender más el conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para conocer la voluntad de Dios y para vivir en la voluntad de Dios, que nuestra vida sea agradable a Dios, que nuestra vida esté alineada a la voluntad de Dios. Que nosotros no profesemos ser cristianos o nos colguemos el título de cristianos, pero somos bebedores, fornicadores, mentirosos, rateros, lángaros, y lo peor, que la gente no quiere ni conocernos. Tenemos que dar ese cambio, que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas, siga transformándonos. La vida cristiana es un crecimiento de transformación, no por el hecho de que hoy aceptes a Cristo ya eres el súper perfecto, no. Estás empezando la nueva vida como un bebé a gatear, te vas a levantar, te vas a caer, empiezas a tomar lechita espiritual, ¿verdad? Es como un bebé la vida cristiana. Entonces empezamos a crecer y tenemos que seguir creciendo en fe, crecer en la madurez espiritual, llegar al conocimiento de la verdad de Dios, para que también nuestras vidas puedan ser luz y podamos también testificar a las personas, tanto de palabra como de nuestros hechos, que las personas que nos vean y nos traten sepan que somos hijos de Dios y que damos el testimonio correcto. La vida cristiana es una vida de testimonio, hermano. Por eso muchas personas, cuando ven un mal testimonio de una persona, no quieren ser como él. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si hay puros hipócritas? No, yo no quiero ir. Y todos son así, a veces por uno la pagan todos. Y tenemos que pedirle al Señor toda esta sabiduría. Entonces yo les animo, amados hermanos, a orar. Oremos, busquemos la voluntad del Señor. Y yo sé que estamos en lucha con los trabajos, con el tiempo, con la distancia, con la familia, con cambios. Pero yo sí te voy a decir algo, vienen cambios también para esta nación, vienen cambios para el sistema. Ahorita lo que estamos viendo dentro de las iglesias es una apostasía tremenda, una apostasía. La apostasía no se da en el mundo, se da en la iglesia. El mundo no tiene de qué apostatar, el mundo sigue a Satanás, el mundo está contento sin Dios, pero los creyentes, hermanos, que estamos abandonando la palabra, estamos apostatando, porque cada día nos enfrascamos más en el mundo y la palabra es clara. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. También en Santiago dice, ¿verdad?, que el que tiene amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Así que vamos a orar, hermanos, para entrar en tema. Este fue nada más parte del anuncio, la oración jueves a las 7, y una encomienda de mi parte de orar, hermanos. Usted tiene que vivir la vida cristiana en su casa. Usted es responsable en su trabajo, en su casa, en la tienda. Las personas que le conozcan, cómo se identifica. Y tenemos que hablar de Cristo. Dios nos va a pedir cuentas de que nosotros no testifiquemos de Él, de que no le hablemos a nuestros familiares, a nuestros amigos. Hermanos, la vida eterna sin Cristo es el infierno. Dios nos va a pedir cuentas de esas personas que se relacionaron con nosotros y que no les hablamos del Señor, y se van a ir al infierno, y el Señor esperando que tú y yo les hablemos. Y qué triste va a ser que Dios nos pida cuentas. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Estamos aquí reunidos, Padre, agradecidos por tus bondades, por tus misericordias, porque hasta aquí tú has sido fiel, Señor. Gracias porque podemos venir a este lugar para cantarte, alabarte, adorarte. Y
Gracias porque podemos estar juntos como familia, Señor. Tristemente, Padre mío, tal vez no vemos lo que pasa en otros lados, pero ahorita hay gente que está en los hospitales enferma. Hay gente que está pasando hambre en los países de uno. Hay gente que está muriendo en la guerra. Hay desgracias en diferentes partes del mundo. Ahí en Gaza con Israel estamos mirando esos ataques contra Hamas. Estamos mirando violencia. Estamos mirando que este mundo cada vez está como esa olla hirviendo, a punto de explotar y de reventar. Y nosotros como cristianos también tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Tu palabra dice que oremos por la paz de Israel. Padre Santo, todo aquel, como tú dices, que bendiga a Israel será bendito, y todo aquel que le maldiga será maldito, Señor. Ayúdanos a seguir orando, a seguir intercediendo, a seguir proclamando y aclamando a ti, Señor, misericordia. Ayúdanos en estos tiempos, Padre, y sabemos que tus juicios han comenzado, Señor. Tus juicios han comenzado porque todo se está conjugando de acuerdo a Mateo 24. Estamos mirando pestes, enfermedades, este virus, la gripa aviar, y estamos mirando otra vez las diferentes variantes del COVID otra vez surgiendo, Padre Santo. Estamos mirando las pestes, hemos visto terremotos, hemos estado mirando guerras, rumores de guerras. Todo esto se está conjugando, y todo este periodo, este tiempo es el principio de dolores que anuncia, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra se está cumpliendo. Ayúdanos a estar fieles, Señor, fieles sin movernos, Padre mío. Ayúdanos a clamar a ti cada momento, Señor, en nuestra casa, en la mañana, levantarnos en la noche, al dormirnos, porque la vida cristiana no es solamente el domingo o el miércoles o el jueves, es todos los días, desde que amanece hasta que anochece, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pertenecemos a Dios y Él nos mira en lo más íntimo. Él sabe lo que tú piensas, Él sabe lo que tú haces. Agrademos al Señor con nuestro buen comportamiento, aclamando y pidiéndole y rogándole que tenga misericordia. Ayúdanos, Padre Santo, dame esta palabra, Señor, para tu pueblo, Señor mío, que vengamos al conocimiento de tu palabra para conocerte, Señor, más y no ser engañados. Predicamos tu palabra, Padre mío, porque el engaño se ha levantado, ha surgido fuertemente, y tristemente muchas personas que se dicen cristianos, que no leen su Biblia, son engañados por estos falsos maestros. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea expuesta. Háblanos, Espíritu Santo, toca mentes, corazones, y todos aquellos también que nos ven a través del canal Palabra Eficaz. Toca sus vidas, háblale, Señor, que a través de este medio los muchos, los pocos que oigan puedan recibir, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. El tema de hoy, amados hermanos, se llama ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Y mira, hermano, que esta es una gran verdad, porque primeramente cuando venimos a Cristo somos libres de nuestros pecados. El Señor perdona nuestros pecados. También la palabra del Señor nos enseña que cuando venimos a Cristo, aceptamos a Cristo, Él nos libra de la condenación del infierno, pero también nos libra de la ira venidera. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En este punto, el punto C que vamos a meditar hoy, este punto es que el Espíritu Santo, escúcheme, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no controla la voluntad del ser humano. Entendamos esto, hermanos, que Dios no nos ha hecho robots. No somos robots. Porque imagínense, hermano, Dios nos ha dado libre albedrío, nos ha dado libre voluntad, nos ha dado esa libertad de decidir, de aceptarlo o de rechazarlo. Muchas personas, por el pecado, por el deseo y el gozo del mundo, han decidido rechazar al Señor. Pero los que hemos entendido los juicios y hemos sentido la presencia del Espíritu Santo, nos esforzamos en vivir
vivir para agradarlo. Entonces el Señor no te controla, Dios no quiere robots, Dios quiere tu corazón, quiere tu voluntad, quiere tu deseo. Así que es importante entender este punto, que el Espíritu Santo no va a controlar la voluntad del ser humano, nos da libertad para aceptarle o rechazarle, ni tampoco el Espíritu Santo manipula de tal modo que la persona pierda la conciencia, es decir, quedar inconsciente. No, hermano, si usted lee la Biblia, lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que eso lo hace Satanás. Satanás, cuando estaba el endemoniado Gadareno, él cuando miró a Jesucristo y gritó, fueron los demonios que gritaron. Los demonios controlaban la voluntad de esa persona. Los demonios entran, ellos no avisan, ellos posesionan. Y el Espíritu Santo no es así. Ya hemos hablado de esa característica, porque si Dios obligara, yo pienso que las iglesias ya estarían llenas. Si Dios obligara y controlara, simplemente Dios de afuera traería a la gente, los controlaría y vendrían a la iglesia. Pero eso no es así. Entonces Dios da libre albedrío, libre voluntad, para que las personas decidan obedecerle o decidan rechazarlo, no obedecerle. Hermanos, no hay ninguna evidencia bíblica en que las personas quedan totalmente perdidas o inconscientes, que no sepan qué es lo que está ocurriendo o qué fue lo que ocurrió cuando tuvieron esas experiencias sobrenaturales con Dios y también con los ángeles. La palabra inconsciente significa una persona que no tiene conocimiento de algo concreto. Cuando quedas inconsciente no te das cuenta de nada, ¿sí? Incluso queda inconsciente de sus propios actos, incluso no es responsable de consecuencias resultantes. Es lo que tenemos que entender, que el Espíritu Santo no te pone inconsciente. Algunos pasajes bíblicos, amados hermanos, que vamos a estar mirando, a ver si están en pantalla. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Segunda a los Corintios 3, 17, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vea, hay libertad, no hay manipulación. No hay un control deliberado. No, hermano, Dios es Dios. Y Dios da esa libertad. Incluso, hermanos, los ángeles también tienen esa libertad. Los ángeles miran a Dios. Satanás y los demonios, ellos tuvieron la facultad de rebelarse. ¿Por qué? Por lo mismo que tenían esa libertad. Si hubieran sido controlados como robots, créame que Satanás no se rebela, ni los demonios se rebelan, pero también tenían esa libertad, por eso los demonios se rebelaron. Vamos a ver más ejemplos en la Biblia, hermanos. Pablo, cuando fue llevado al tercer cielo, vea que él no perdió la conciencia. Él estuvo totalmente consciente, y esto lo vamos a ver en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 7. 2 al 7, vea. Dice: conozco a un hombre en Cristo. Vea, el apóstol Pablo está diciendo de sí mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Pablo está diciendo que él no sabe si fue en cuerpo o fue en puro espíritu. Eso él no se va a meter en ese detalle. Pero sí sabe que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Versículo 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, otra vez, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Versículo siguiente dice 4. Que fue arrebatado, vea, ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó, él escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. La traducción lenguaje actual dice que ese hombre fue llevado al paraíso y allí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le es permitido decirlas. Vea qué interesante. Oyó cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Dice: porque diría la verdad. Es decir, él escuchó. Dice: pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
Sí, porque muchas veces pudieran pensar, oh, mira, se está jactando, lo llevó al tercer cielo y llega y contarnos. No, vea que Dios mismo, si usted lee todo el pasaje, se lo voy a dejar de tarea, usted lo puede leer en casa. El mismo Señor, para que el apóstol Pablo no se envaneciese, no se agrandare, no se llenare de soberbia, eso lo dice el versículo 7, no está en pantalla, lo voy a leer yo aquí, o sí está en pantalla. Dice el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, vea, esa grandeza que Dios le mostró, esas revelaciones que le fueron dadas a él, para que él no se exaltase de manera desmedida. Dice el apóstol Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y el 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y vea qué interesante en la debilidad. ¿Por qué en la debilidad, hermanos? Porque cuando somos débiles es cuando somos fuertes. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios toma la gloria. Si nosotros no nos humillamos y estamos todos ensoberbecidos, engrandecidos, vanagloriosos, hermano, dice la Biblia que el Señor mira de lejos al altivo. El Señor nos quiere humildes, y es una manera, y la Biblia lo enseña en los evangelios, todo aquel que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido, dice la palabra. Entonces el cristiano se caracteriza por esa humildad. Tenemos que ser humildes. Vea que aquí el apóstol Pablo estuvo consciente en todas esas revelaciones que le fueron expuestas a él. En ningún momento el apóstol Pablo perdió la conciencia. Otra vez, hermanos, seguimos viendo otro pasaje del apóstol Pablo. Vea, cuando estaba persiguiendo a los cristianos y se le apareció Jesús a Pablo. Pero vea que Pablo, él no pierde la conciencia en ese encuentro. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 9, de los versículos del 1 al 9. Va a estar en pantalla. Hechos capítulo 9, del 1 al 9. Yo voy a leer y sígame con la vista y lo estaremos explicando. Dice Saulo, versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Déjenles explico esta figura, a lo mejor usted no la entiende, ¿verdad? Dice, ¿qué es eso, dar coces contra el aguijón? Bueno, la coz se le llama como la pata del caballo, las coces. Dar coces contra el aguijón, haz de cuenta que el caballo está pateando un aguijón, un clavo, así. ¿Quién se va a lastimar? Patea un clavo, hay una pared y hay un clavo. Patea el clavo, tú te vas a lastimar tu pie con el clavo. O sea, es lo que le está diciendo. El que te estás lastimando eres tú. ¿Sí? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice el 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Dice el 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió y ni bebió. Vea qué interesante que el apóstol Pablo tiene ese encuentro con Jesucristo, tiene un diálogo, perdió la vista, sí, pero él estuvo consciente, amado hermano, ante la presencia, ante ese resplandor que lo cegó. Pablo estuvo consciente, en ningún momento perdió la conciencia. Es interesante. Y luego se vuelve a repetir en el capítulo de los Hechos, al mismo libro de los Hechos, capítulo 22. Aquí el apóstol Pablo está dando su testimonio, ¿sí?
Hechos 22 del 1 al 11. Lo voy a tratar de leer rapidito para no abarcar porque hay muchos pasajes. Dice el 22: varones hermanos, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Versículo 4, ahí empieza él a redactar: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Estas personas creían en Jesús, él los perseguía. Versículo 5, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Él dice en el 6 que le rodeó una luz del cielo, oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Me gusta esta palabra porque a pesar de que el apóstol Pablo estaba persiguiendo a creyentes, a personas que creían en Jesús, vea que aquí se nos enseña que nosotros somos propiedad de Cristo. Es decir, que cuando alguien te hace algo, no te lo hace a ti, te lo hace al Señor. Pablo estaba persiguiendo a estas personas que creían en Cristo, pero cuando Cristo se le manifiesta, Jesús no le dice: ¿por qué persigues a ellos? No, Jesús le dice: ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué me persigues? Vea qué interesante, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, hermanos. Eso se vuelve a repetir otra vez en el libro de los Hechos, en el capítulo 26. Lo que quiero formar es juntar estos pasajes de manera que usted se dé cuenta que Pablo estaba relatando en dos ocasiones, relata el tiempo de su conversión, el momento en que Jesús se le aparece, cómo él estaba persiguiendo a esas personas que creían en Jesús, y cómo Jesús se le aparece y cómo él obedece, cómo él, después de perseguir a la iglesia, se convierte a Cristo, comienza a predicar, y el judaísmo lo persigue a él. Después de él ser el perseguidor, se vuelve el perseguido. Así pasa en la realidad. Cuando nosotros venimos a Cristo, el mismo Señor Jesucristo nos dice que por causa de mi nombre te aborrecerán, por causa de mi nombre te odiarán, por causa de mi nombre el mundo los señalará, los aborrecerá. Y eso lo dice en el Evangelio de San Juan: por causa de mí. Si a mí me han perseguido, a ustedes los van a perseguir. Si a mí me han aborrecido, a ustedes los van a aborrecer. Entonces vemos que el apóstol Pablo estuvo consciente en todo el momento que tuvo ese diálogo, ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar. Ahora, el apóstol Pedro se encontraba en Jope, en casa de Simón el curtidor, y vea que tuvo un éxtasis, pero no perdió la conciencia. Él estuvo consciente. Vamos a ver ese pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Hechos, capítulo 10, ahí en sus Biblias, de los versículos del 1 al 17. Es interesante, lo voy a tratar de leer rapidito, pero quiero que vea cómo Pedro tiene este encuentro ahora con este ser espiritual. Dice, versículo 1: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Él era centurión de la compañía llamada La Italiana. Era hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vea que este no es un hombre judío, pero es un hombre que era temeroso. Hacía limosnas y oraba a Dios siempre, no los domingos, no nomás un cierto día, no, siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Vea, un ángel se le aparece. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas
han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar. Vea, Pedro fue a orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vea que aquí tiene el éxtasis. Dice en el versículo 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Bueno, sigue la historia, muy interesante. Vea que Pedro, tanto Cornelio, tuvieron ese encuentro con un ángel. Estamos hablando de experiencias sobrenaturales. La palabra del Señor, hermano, es interesante. Cuando Dios nos muestra algo o te quiere dar una instrucción, no es para que tú pierdas la conciencia. La Biblia apela siempre a nuestro entendimiento. El apóstol Pablo a los Corintios les dice: ¿oraré en el Espíritu? Sí, pero también con el entendimiento. Hermano, cuán importante es entender lo que hacemos. Mucha gente hace las cosas por hacerlas en emoción, muchas veces sin entender lo que se está haciendo. No quiero caer en una crítica, solamente quiero enseñar la verdad conforme a la palabra, porque tenemos que corregir. Hay personas que dicen: pastor, no juzgue, no juzgue. Momento, lea la Biblia, sí podemos juzgar. Mateo 7, Jesús dijo: juzgad con justo juicio. Estamos hablando en un juicio de discernimiento, no en un juicio condenatorio. Hermano, entonces, ¿quién va a denunciar la mentira? Si nosotros vemos pecado, vemos error y vemos mentira, quédate callado, no digas nada. Oh, no juzga, no juzgue. Y el pecado sigue floreciendo, sigue incrementándose y nadie lo denuncia. Hay evidencia bíblica donde nosotros los creyentes tenemos que denunciar el pecado. Dice un pasaje, ¿verdad? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien reprenderlas. Algunas versiones dice denunciarlas. Y me da tristeza, cristianos ignorantes. Yo miraba en Facebook un hombre que reprende a otra persona con la palabra porque estaba enseñando mal y le dijeron: no juzgue, no juzgue. Bueno, si vamos a esas, Juan Bautista, ¿ha leído la historia de Juan Bautista? Que confrontó al rey Herodes. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Herodes estaba con la mujer de su hermano Felipe, Herodías. ¿Y qué le dijo Juan Bautista? No te es lícito tenerla. No, Juan, no te metas, tú predícale la palabra. Juan, no juzgues, no juzgues al rey Herodes, déjalo, eso no es tu problema. ¿A ti no te importa, Juan Bautista? ¿Sí?
tú no juzgues, déjalo, tú más predícale la palabra. Esos son los cristianos actuales, ignorantes. De verdad, ahí está en la Biblia. Hay que decirle a Juan Bautista que hizo mal. Juan Bautista se equivocó porque reprendió a Herodes de un asunto moral. Y el cristiano ignorante, no digas nada, nomás tú predícale. Hermano, cuando tenemos al Señor y estamos viendo error, tenemos que corregir. Juan Bautista corrigió a Herodes, no es lícito tenerla. ¿Era un aspecto moral? Sí. ¿Por qué? Porque estaba en adulterio. Estaba con su cuñada, era su cuñada. Era mujer de su hermano Felipe. Y Juan le reprende. Por eso fue a la cárcel. Y esta mujer tenía tanto coraje que en la primera oportunidad que tuvo, mandó a pedir la cabeza de Juan Bautista en una charola, en un plato. ¿Por qué? Porque su hija bailó muy hermosamente y agradó a Herodes y le dice, pídele lo que quieras que te voy a dar hasta la mitad del reino. Y esta niña, aconsejada por su madre, le pide la cabeza de Juan Bautista. Y fueron y lo decapitaron en la cárcel. ¿Por qué? Porque se metió en un asunto moral. Hermanos, ¿qué clase de cristianos somos? Tú ves el pecado y no mire. Estás viendo el asesino que mató a una persona. ¿Sabes qué? Te haces cómplice de él. La policía te pregunta, ay no, yo no vi. Sí lo viste. No seas cobarde. Te gustaría, te voy a voltear el papel, que esa persona miró que mató a una de sus hijas y no quiere decir, ay no, ¿sabes qué? Denúncialo. ¿Por qué? Porque mató a uno de mis hijos. ¿Verdad? Entonces yo creo que ser cristiano es de valientes. Volvemos otra vez. Ser cristiano es de valientes. Tenemos que ser valientes, hermanos, para enfrentar. Hermano, por eso ahorita todas estas ideologías que se están dando, todo este consorcio, y digo consorcio porque va junto a la ideología de género, el feminismo, el aborto, todas estas cosas que son antimorales, antibíblicas, que van en contra de Dios, nosotros como cristianos no podemos aplaudirlas, quedarnos callados. Pastores han sido arrestados porque ellos han ido a orar en frente de esas clínicas, a orar y a ayudar a esas personas que quieren ir a abortar, las han interceptado. Hey, no lo quieres, puedes llevarlo, dice, a una estación de bomberos. Dónalo, dalo, no lo mates. Va la policía, arresta a ese pastor y se lo llevan a la cárcel. Y esto es una realidad. ¿Cuántos estamos dispuestos a hablar? ¿Por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque estamos llegando en un tiempo donde tenemos que dar luz. La maldad va a aumentar, hermanos, y la Biblia lo dice, por cuanto ha aumentado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, se va a multiplicar la maldad, vamos a ver mucha maldad, y no es para que te espantes, simplemente es un tiempo de juicio de Dios, hermanos. Dios lo permite. Miren, yo le voy a decir algo. Estaba meditando en una prédica de John MacArthur y yo lo había visto así lo había entendido, pero él me lo confirmó, ¿verdad? Porque dice que todos estos tiempos que estamos viviendo son juicios de Dios. Difíciles, sí, difíciles, pero es aquí donde el cristiano va a formar el carácter. ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Eres un cristiano que te ocultas, que ves al asesino, miras un problema, le das la espalda, escondes la Biblia? ¿O eres de los que sacan la Biblia y la alza y denuncias y señalas y ayudas y predicas? Porque de eso se trata, de predicar. Estamos mirando el momento de la maldad. Los homosexuales sí pueden hablar de su maldad, pueden hacer sus desfiles. Ya han agarrado el mes de junio como el mes del orgullo. Ahora es un orgullo, ¿verdad? Eso es algo, actos antimorales y vergonzosos, pero ahora ya es un orgullo y la gente los aplaude y los cristianos calladitos. Shh, no juzgue, hermano, no juzgue. Actuamos como retrasados. Perdón que esté hablando fuerte, duro, pero es aquí donde quiero incomodarlo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a hacer luz en este mundo? Jesús lo dijo, ¿verdad? Que nos iban a odiar. ¿O se equivocó Jesús? Jesús nos mintió. No, nos van a odiar, nos van a perseguir. Como a ese pastor en Canadá los están arrestando. En España, un maestro que era cristiano hasta perdió su trabajo en la escuela porque le llamó a un niño con el nombre de hombre y ese niño se apercibía mujer y fueron con el principal, llamaron al pobre maestro, lo suspendieron de la escuela
Estamos viendo casos tan terribles y la iglesia brilla por ausencia. Ahí es donde tenemos que dar la luz, hermanos. Yo oro que Dios levante líderes, oro que Dios traiga personas dispuestas a hablar de Él, a servirle. Hermanos, no estamos haciendo la obra por dinero, no estamos aquí recibiendo, no, hermanos, así como me ve, yo trabajo y doy a la obra. ¿Por qué? Porque un día Dios me va a pedir cuentas de esta palabra. Un día tú y yo vamos a estar delante de Dios y vamos a comparecer delante de Él. Vamos a darle cuentas a Él. Hermano, usted no se preocupe, usted a mí no me va a dar cuentas. Créame, a usted a mí no me va a dar cuentas. Le vamos a dar cuentas al Señor. Y yo quiero predicar de tal manera, Señor, yo dije tu palabra. Señor, sí, tu palabra nos confronta, tu palabra es dura, tu palabra nos incomoda. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el pecado y la palabra habla de pecado, la gente se incomoda. Como que el chaleco le quedó bien a la medida. Ay, el pastor me estuvo tirando pedradas. No, mi hermano, yo no tiro pedradas. Yo te predico la palabra. Que tu vida está en pecado y todas te caigan a ti. Es el Señor que te está hablando para que corrijas tu vida. Piénsalo, medítalo. No estamos jugando a la iglesita, no estamos jugando al cristianito. Esperamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Serás de los que te vayas con Él o te vas a quedar o a pasar los juicios? Tenemos que ser fieles al Señor, amado hermano. Vea, volviendo al asunto de Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro en ningún momento perdió la conciencia cuando habló con el ángel, ni Cornelio. Ese éxtasis que él tuvo, hay palabras sinónimas para definirlo. El éxtasis es un delirio, es una elevación, es un encantamiento, es un asombro, es un pasmo, es fascinación. Y ve, amado hermano, que tanto Daniel y Juan, ellos no perdieron la conciencia, aunque ellos sí experimentaron debilidad. Y esto Daniel ante el ángel y Juan también ante Jesucristo. Vamos a ver estos dos pasajes y ya vamos a ir terminando, hermanos. Y el punto 4 lo vamos a tocar para el otro domingo. Estos estudios son importantes que usted los lea y que usted los medite. ¿Por qué estoy hablando de que no se pierde la conciencia? Hermanos, porque lo que el Señor nos revela no es algo que tenemos que olvidar. Es como una persona me decía, y fíjese nada más, y se ve que no lee la Biblia. Me dice que cuando uno muere, esté allá, uno ya no se va a acordar de nada. Le digo, ok, ¿de dónde me sacas eso? Cuando muramos y estemos allá con el Señor, ya no te vas a acordar de nada. Le digo, ¿seguro? ¿Seguro que no te vas a acordar de nada? ¿Ya leíste tu Biblia? Las almas que están en el 5º sello bajo el altar, le dicen al Señor, Señor, ¿hasta cuándo vengas de aquellos, los moradores de la tierra que nos mataron? Ellos se acordaban que los habían matado, estaban allá bajo el altar, eran las almas, y dice que se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen un poco hasta que se completara el número de los consiervos que habían de ser muertos como ellos. Ellos tenían conciencia y se acordaban. ¿Dónde dice que no se van a acordar? Ahora, sería ilógico decir que no te vas a acordar, porque cuando estemos delante de Dios y le demos cuentas, entonces la pregunta es, ¿de qué nos va a pedir cuentas Dios si no nos vamos a acordar? Ahí está el Señor pidiéndote cuentas y tú le dices, mira Señor, no me acuerdo papá. No, es más, no sé ni de qué me estás hablando. Así le vas a decir a Dios. Hermano, vamos a estar bien conscientes. Vamos a estar bien conscientes. Ahí está Lucas capítulo 16, el rico y Lázaro. El rico se fue al Hades y Lázaro al seno de Abraham. Y Jesús, eso no es una parábola. Jesús está hablando, el padre Abraham no es un personaje mitológico. Vea que tiene el padre Abraham un diálogo con ese hombre que estaba en el Hades, el rico, ¿sí? El rico alzó sus ojos y se encontraba en tormentos. Y miró a lo lejos, vio al padre Abraham y vio a Lázaro y le dice, Padre Abraham, lo reconoció, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y lo ponga en la punta de mi lengua porque estoy siendo atormentado en esta llama. Bien que sabía que estaba siendo atormentado. ¿Por qué no dijo, ay, qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí a reclamarle? No, mándalo. Padre Abraham le dice,
No se puede pasar, hijo, de aquí ni para allá ni de allá para acá. ¿Sí? Y todavía el padre Abraham le dice, acuérdate que tú tuviste tus bienes y Lázaro sus males, pero ahora Lázaro es consolado aquí y tú atormentado. ¿Por qué le dijo acuérdate si supuestamente uno no se acuerda? ¿Va? ¿Qué contradicción? Si no te vas a acordar de ella, ¿por qué el padre Abraham le dice acuérdate que tú tuviste tus bienes? Tú la gozaste, hacías banquete con esplendidez. Lázaro te iba a pedir moronas y lo dejaste. Y Lázaro estaba enfermo. Tú teniendo el dinero no lo ayudaste. Él tenía llagas en su cuerpo. Venían los perros y le lamían las llagas. Él murió de su enfermedad y de hambre. Y tú lo dejaste morir. Ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Acuérdate. Tanto que se acordó. El rico se acordó de que tenía 5 hermanos en casa de su padre. Y en vista de que él ya, Lázaro, no podía traerle agua. Ok, entonces, por favor, padre Abraham, manda a Lázaro a casa de mi padre. Porque tengo 5 hermanos que viven como yo. ¿Verdad? Para que no vengan a este lugar. Y el padre Abraham le dice que no puede ir. No se van a convencer, no se van a arrepentir porque un muerto se levante y vuelva a la vida y les hable. No. Tienen a los profetas, tienen la escritura, tienen a Moisés. Óiganlos, está la palabra, porque la palabra, la fe es por el oír. La palabra, la fe no es por milagros. No, porque un milagro es de vista, un milagro tú lo ves, un milagro te emociona, te encantas, te impacta, te tarda 1, 2, 3 semanas el alboroto y al rato se te olvida y sigues igual. Porque la fe no es por el milagro, es por el oír la palabra. Así lo dice Romanos, léate la Biblia. Pero toda esa ignorancia, la gente se inventa historias, la gente se inventa cuentos, la gente anda, y es que, pues no, allá no nos vamos a conocer. ¿Y cómo que no? Cuando Jesús subió en Mateo 17 al monte, se transfiguró, se apareció Moisés y Elías y Pedro, bien que los conoció. Ay, Señor, es bueno que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Bien que se conoce, se abre el entendimiento. No, o sea, hermanos, a veces cuando no hay un entendimiento de la palabra, hermanos, cuando tú salgas de este cuerpo vas a estar bien consciente. Inmediatamente, dice Hebreos, ¿verdad? Por cuanto está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio, ¿sí? Al morir automáticamente tú vas a tomar un lado en la eternidad. Tuviste a Cristo, te vas al paraíso con Cristo. Rechazaste a Jesús, te vas al infierno, te guste o no. Tenemos que hablar del infierno, tenemos que hablar de los juicios. Ay, pastor, no hablé de eso porque la gente se espanta y la gente se va. Ok, entonces Jesús se equivocó al hablar del infierno. No, hermanos, tenemos que hablar del infierno, tenemos que predicar a Jesucristo. La gente tiene que convertirse a Cristo. Ese es el legado que Jesús nos dejó, la gran comisión. Vayan, enséñenles estas cosas y bautícenles. Nos mandó, enséñenles que guarden esas cosas que yo les he enseñado. Hace falta discipulado, hace falta instrucción. La gente no lee la Biblia. Son servicios, y no estoy en contra, yo respeto, pero tiene que haber un balance. Vas a una iglesia y 4 horas de música, alabanza, danza, y está bonito. A mí me gusta también la bulla, ¿verdad? El bajo en 4 horas, termina las 4, la gente, los músicos se bajan, se van afuera a tomar como una soda y se pierden el mensaje, un mensaje muy cortito, porque ya es tarde, empezaron a las 6, el servicio acaba a las 10, se llevaron 4 horas, ya nomás el pastor les lee algo bonito, que dice el evangelio de Juan, ¿verdad? Que esa mujer que la llevaron, que fue encontrada en pleno acto de adulterio, Jesús la perdonó, ni yo te juzgo, vete y no peques más. Hermanos, váyanse, que Dios me los bendiga. Ya se acabó. Y la gente no recibe mucha palabra, ¿verdad? No hay mucha instrucción. Necesitamos la instrucción de la palabra. Tenemos que entender, hermanos. Y vamos a finalizar, amados hermanos. Vea, Daniel capítulo 10. En el libro de Daniel, vaya al Antiguo Testamento. En el capítulo 10, vamos a leer de los versículos, bueno, es un poquito largo, ¿verdad? Del 2 al 19, Daniel 2 al 19. Voy a tratar de resumirlo y leer partes importantes. Dice
el capítulo 10, versículo 1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel. Vea que se le reveló a Daniel la palabra llamado Belsatzar. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia. Aquí es donde nosotros entramos, los creyentes. Tenemos que comprender la palabra y ser inteligentes. ¿Por qué? Porque esta palabra es la revelación de Dios para nosotros. O sea, tenemos que entenderla. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, que ese es el río Tigris. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía como un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, vea, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Vea, pero oí el sonido de las palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Ok, quiero meditar rapidito en esto. Vea que Daniel tuvo el encuentro con este ángel. ¿Qué pasó? Que él perdió fuerzas, no tuvo vigor, pero el mismo ángel lo pone de pie. Pero vea un detalle importante en la actitud de Daniel. Dice que él dispuso su corazón a entender. Yo te voy a decir algo. Hoy en día las personas no tienen interés en la palabra, porque hoy está de moda el decreto, está de moda la doctrina de prosperidad. Pide tu $1,000,000, tu Lamborghini, tu carro, tu avión, tu jet, tu casa. Pide lujos y eso es la bendición de Dios. Y ¿sabes qué? Estás más almacenando para tu avaricia, para tu vanagloria, para ser más mezquino, más avaro. Hermano, el mensaje no es ese, el evangelio no es ese. El mensaje es arrepentimiento y fe, no es decretar millones. No, ese no es el evangelio, hermanos. Se ha distorsionado, perdónenme. En este caso Jesús se equivocó, ¿verdad? Jesús dice que no podemos amar a 2 señores, porque amará a uno y despreciará al otro. El mismo Señor Jesucristo dijo que no hagamos aquí en la tierra tesoros, la cual la polilla, la orina corrompe. En cambio, haceos tesoros allá en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces encontramos mensajes contradictorios con la palabra. Por eso tenemos que venir a la palabra de Dios. Una de las cosas importantes que Él dispuso su corazón a entender. Si tú no estás dispuesto a entender, no esperes que Dios te dé el entendimiento. ¿Por qué? Porque no te interesa. ¿Por qué Dios te va a dar algo que a ti no te interesa? ¿Por qué Dios te tiene que dar esa sabiduría si tú no la quieres, si no te interesa? Tú tienes que disponer tu corazón a que te interese eso que Dios diga: te lo voy a conceder. Has orado, oraste esas 3 semanas, estuviste en oración. Ok, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que tú ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que el deseo de tu corazón era saber? Señor, yo quiero saber. Que tú te humillaste y te dispusiste, porque vea que también aquí se humilló. Aquí dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de... A veces somos bien orgullosos, no nos queremos humillar, no queremos venir a doblar rodillas, a inclinar nuestro rostro. Oh no, venimos aquí bien gallitos y le damos órdenes al Señor. Y te decreto, Señor, hermano, esas personas que decretan, perdónenme, pero defina. ¿Qué es un decreto? Un decreto es una orden, es un mandato. O sea, que nosotros le vamos a mandar a Dios ahora.
Ahora, nosotros que somos los sirvientes, vamos a darle órdenes al Señor. ¿De cuándo acá los patos le tiran a las escopetas? Es incongruente, hermanos, es incongruente. Pero bueno, aquí te lo dejo a tu disposición, que tú dispongas tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Mira, al final de cuentas tu recompensa, tu bendición viene de Dios, o las consecuencias también Dios te las va a dar. Es entre tú y Dios. Como dije en un principio, a mí no me vas a dar cuenta. Y terminamos con Apocalipsis 1:17. En el libro de Revelaciones, o libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, encontramos a Juan, precisamente, hablando con Jesucristo. Les voy a leer desde, si usted se lee desde el versículo 8, aquí se identifica. Sabemos que es Jesucristo porque aquí dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. ¿Quién es el alfa y la omega? Es Cristo. ¿Quién es el principio y fin? Es Cristo. El que es y que era y que ha de venir, todopoderoso, es Jesús. Todo desde el versículo 9, aquí Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Vea que ellos pasaron tribulación, ellos tuvieron persecución, ellos sufrieron. Dice: copartícipe vuestro de la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Luego dice en el 10 que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Otra vez versículo 11: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y aquí vemos después en los capítulos adelante el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Pero en el versículo 16 él describe que tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17, vea, aquí me gusta esto porque Juan está en la presencia de Jesucristo. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Vea, el simple hecho de estar en la presencia del Señor, en ningún momento Juan perdió la conciencia. Se debilitó al igual que Daniel, hubo debilidad, se debilitó, cayó como muerto a sus pies. Pero vea lo que hizo Jesús. Jesús puso su diestra, es decir, su mano derecha, sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, pasé aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Quería nomás corroborar estos versículos, hermanos, porque es muy importante que los encuentros que tengamos con el Señor siempre estemos lo más santificados. Hermano, es bonito porque si nosotros vivimos en pecado, ¿cómo queremos tener un encuentro con el Señor? ¿Cómo queremos que Dios nos bendiga cuando vivimos una vida en pecado? No, hermano, la Biblia nos demanda santidad. La santidad, sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Y la misma palabra dice a que nosotros andemos como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Humilde, sirviendo, enseñando. Ese ejemplo donde Jesús le lava los pies a sus discípulos, ¿verdad? Pedro no quería, ¿verdad? Y Jesús le dice: hey, si no te dejas, no vas a tener parte conmigo. Y Pedro: no, entonces todo. No, tampoco, ¿ah? Ya estás limpios por la palabra, solo los pies, ¿verdad? Ese ejemplo que nos está dando nuestro Señor Jesucristo es para que nosotros aprendamos a imitarlo. Imagínense, el Rey de todo el universo, el Rey de los cielos, de la gloria, viene a hacerse humano y viene a limpiarle los pies a estas personas que le están creyendo y le siguen, ¿verdad? Qué grande ejemplo que el Rey del universo nos vino a lavar los pies, vino a lavarle los pies. ¿Qué nos enseña a nosotros? Que Él se humilló. Pero nosotros nos engrandecemos. No, yo no me humillo, no, que se humilla aquel. ¿Yo por qué? Si yo soy siervo de Dios. No, con mayor razón, amigo. El que tiene, ahora se dan esos títulos de apóstoles y son más orgullosos. Entre más grande el título, más humilde debiera ser. Pero estamos viendo una apostasía y una mentira tremenda, y solo los que no leen la Biblia y creen todos esos cuentos son engañados. Así que aquí nos vamos a quedar, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.
Lea su Biblia, por favor, mis hermanos, lean su Biblia. Usted dirá, bueno, pastor, ¿cómo puedo empezar? Rapidito, empiece el Nuevo Testamento, lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, conozca los evangelios, la vida de Jesucristo, qué es lo que hizo, sus sanidades, sus milagros, su enseñanza, todas las parábolas, esos ejemplos. Hermano, la palabra tiene mucha enseñanza para nosotros. Luego leas el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es la continuidad del Evangelio a través del Espíritu Santo en los apóstoles. Y nos damos cuenta que el versículo clave es Hechos 1:8, donde dice: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso tiene el cumplimiento de que iban a testificar a todos esos lugares, y es donde vemos que el Evangelio se expande del judío al mundo gentil. El libro de los Hechos contiene 28 capítulos. Los capítulos del 1 al 7 encontramos la evangelización en toda Jerusalén. De los capítulos del 8 al 12 lo encontramos en Judea y Samaria. Y del capítulo 13 hasta el capítulo 28 encontramos que el evangelio sale más allá con los viajes del apóstol Pablo, cuando se expande a Tesalónica, cuando Pablo fue a Roma, se conocía hasta lo último de la tierra, pero el evangelio se sigue predicando. Ellos ganaron discípulos, estos discípulos predicaron a otros, estos otros le hablaron a estos otros llegaron hasta ti, llegó hasta mí, y como que ahí paró. No, tiene que seguir. Tú y yo tenemos que pasarlo a otro. El Señor nos va a pedir cuenta de eso. Vamos a orar. Padre Santo, mi Dios, te doy gracias por esta palabra. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos, Padre, por a veces, Señor, actuar como que no sabemos. Ayúdanos cada día a ser temerosos de ti. Ayúdanos a obedecerte. Solamente estamos de paso en esta tierra. Vivimos en este mundo en el cual somos extranjeros y advenedizos, donde esperamos de los cielos a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí, Señor. Ayúdanos a poner la mirada allá, en lo eterno, Señor. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir en esta vida? Es un periodo tan corto, Señor, tan corto, y muchas veces no valoramos esta relación que tenemos contigo, descuidando nuestra eternidad. Porque la eternidad será un tiempo que no tendrá fin. Es importante prepararnos para la eternidad. No poner las cosas de esta vida como que son más importantes de la vida venidera. No, en ningún momento. Esforcémonos a manera de agradar a Dios. Esforcémonos a manera de que un día vamos a rendirle cuentas a Dios. Esforcémonos de tal manera que nosotros no nos alejemos del Señor avergonzados de su presencia, sino como hijos dignos, obedientes a lo que Él nos dijo, porque esto será entre tú y Él. De tu corazón al corazón de Dios. A ningún hombre daremos cuenta sino solo a nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, yo te ruego por tu iglesia. Yo ruego que añadas cada día a los que han de ser salvos. Yo ruego, Señor, por aquellos que nos ven y que reciban esta palabra. Señor, que esta palabra, Señor, entre, penetre, es como esa espada de dos filos, hasta partir los tuétanos, llegar a las coyunturas. Esta palabra que es viva y eficaz, Señor. Esta palabra es espíritu, y esta palabra se cree y se acepta por fe. Y a medida que creemos en fe, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos dirige a su verdad. El Espíritu Santo nos impulsa, nos incita, pero nunca nos manipula, nunca nos obliga a manera de quitarnos nuestra voluntad, porque Dios mismo nos ha dado ese libre albedrío de creer o no creer, de aceptarle o de rechazarle, de obedecerle o de no obedecerle. Padre mío, yo ruego por mis hermanos, Iglesia Viña del Rey, por todos aquellos que han de venir de antemano, Señor, ruego que tú estés trabajando en cada una de esas personas, Señor. Bendice tu iglesia, bendice mis hermanos, bendice el ministerio. Padre, tu palabra también nos dice que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Señor, no estamos trabajando en vano, no estamos predicando al aire. Sabemos que esta palabra caerá en buena tierra y dará buen fruto para ti, porque tú eres digno de recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza, todo buen fruto, Señor, porque esta iglesia es tuya, porque somos comprados por sangre, la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Por precio fuimos comprados y a ti te pertenecemos. Ayúdanos, Señor. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, al salir de este lugar. Llévalos con bien a sus hogares. Cuídales, Señor, en la carretera. Líbralos de accidente, líbralos de toda enfermedad, líbralos de toda persona mala, endemoniada. Estamos viendo mucha gente endemoniada, guiada por su maldad, por el aumento de la maldad, y el amor de muchos se está apagando, se está enfriando. Dejan de hacer lo bueno, porque si tocan la puerta y antes les podían ofrecer un vaso de agua, ahora ya no abren, con el temor de que piensan que van a ser robados o asaltados. Señor mío, estamos viendo el cumplimiento de tu palabra. Estamos entrando en estos tiempos, principios de dolores. Ayúdanos a estar firmes delante de ti. Te damos la honra y la gloria, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Él vive y reina para siempre. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima. Amén.